Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con unas noticias. Lo primero, en el Reino Unido se presenta a la presidencia Nigel Farage y se compromete a crear una reserva estratégica de Bitcoin si es elegido primer ministro del Reino Unido. Vale, otro partido político que parece querer apostar por Bitcoin, aunque ya sabemos que, bueno, los políticos son políticos, lo hacen por lo que lo hacen para conseguir votos, como pasó también en Estados Unidos. Y ya veremos a ver si luego, pues, es verdad que establece una reserva de Bitcoin, porque luego igual te hacen el truco de Estados Unidos de decir, no, los que tenemos confiscados son la reserva. Pues eso no tiene mucho mérito, ¿no? La verdad. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Por lo menos los partidos están teniéndolo en cuenta ya para presentarse a las elecciones el tema de Bitcoin, ¿no? Por lo menos en algunos países. En otros todavía se hablan de otras tonterías, pero en algunos países pues ya se toma en serio, ¿no? La Universidad de Emory en Estados Unidos revela que ha comprado 51,8 millones de dólares en ETFs de Bitcoin. Así que las universidades siguen comprando para sus fondos Bitcoin. ¿Qué más? Tenemos que Jack Dorsey ha anunciado que los 58 millones de usuarios de Cash App, la aplicación de su empresa, ahora pueden enviar dólares a través de la red Lightning Network de Bitcoin. Así que también esto ayuda bastante a la adopción de Bitcoin y a la utilización de la red Lightning Network como medio de pago también, ¿no? Y también tenemos esta noticia de una empresa de real estate, el gigante de real estate Opendoor, de 7 billones de dólares, valorado en 7 millones de dólares la empresa, ha anunciado que ahora aceptará Bitcoin como medio de pago para sus casas, para comprar sus casas, ¿vale? Y luego quería comentar un par de comentarios que he visto en Twitter aleatorios, o sea, no son de un influencer ni nada. La persona que lo comenta tiene 2.000 seguidores o así. Y que pone lo siguiente, fijaros. Vendí todo lo que tenía. Cada moneda que poseía se fue. Estoy completamente fuera del mercado de criptomonedas. No puedo soportarlo más. Demasiada manipulación, ventas agresivas. Todo es demasiado intenso. Se terminó. Estoy fuera. Me alegra mucho haberte conocido. La vida sigue. O sea, esta es seguramente una representación de lo que le pase a un grupo importante de gente que ha invertido en criptomonedas o en Bitcoin. O sea, está ya fuera del mercado, que no puede soportarlo más, dice, como si fuese ahí algo que... O sea, tú estás invertido en Bitcoin, te olvidas de ello, no tienes que soportar nada. O sea, solamente tienes que esperar el tiempo. Nada más. Demasiada manipulación, ventas agresivas. No tiene ningún sentido lo que está diciendo. Sí, manipulación hay en todos los mercados. Ventas agresivas, igual que compras agresivas también. Compras agresivas también hay. Todo es demasiado intenso y es lo intenso que tú quieras que sea. Tú te compras Bitcoin, te olvidas de ello y dentro de 10 años vuelves, no ha sido nada intenso. Lo que pasa es que la gente está ahí queriendo cronometrar al mercado. Se terminó, estoy fuera, ya, la vida sigue. O sea que ya no vuelve a entrar en criptomonedas. Estamos locos. ¿Qué mercado te va a dar más rendimiento que Bitcoin? ¿Qué activo te va a dar más rendimiento que Bitcoin? ¿Qué vas a hacer? No vas a invertir nunca más. ¿Qué vas a comprar? Acciones que no sabes ni de qué. O vas a comprar el SP500 que te va a dar un rendimiento menor que Bitcoin seguramente en los próximos años. Y también, ¿qué te crees? Que no va a haber manipulación, ventas agresivas. Todos los mercados son iguales. O sea, esta persona eh, lo que transmite es que la mentalidad que tienes de que se quería hacer millonario en 4 días, como no lo consigue, pues se frustra y es como ese que dices, si no se aceptan mis normas, me llevo el balón que es mío y no se juega. Pataleta, pataleta. Pero es la mentalidad de muchos de los que participan en el mercado. Por eso muchos habrán vendido todo. Ya.
Con lo cual, aquí con estos comentarios se sacan muchas conclusiones. Primero, se saca conclusiones de la mentalidad de la gente que opera en el mercado. Esta persona no tiene ninguna estrategia, no tiene ninguna mentalidad de inversión, no tiene nada. Este venía a especular en el corto plazo, se creía que se iba a hacer millonario en 2 días y ahora como descubre que los mercados no son fáciles, se frustra y dice que se va. No hay más manipulación que en otros mercados, no hay más ventas agresivas que compras agresivas y es lo mismo que en otros mercados. Y intenso es lo que tú estés haciendo. Si tú compras y mantienes, yo conozco un montón de gente que sigue el canal y que compran, van acumulando y mantienen en el largo plazo que no tienen ninguna intensidad de lo que pasa en el mercado. Algunos se pueden aburrir un poco más porque tarda tiempo en subir, pero intensidad, desde luego, alguien que compra Bitcoin y lo mantiene no tiene ningún problema. De hecho, justo leí un artículo el otro día que recordaban la historia, que ya la hemos contado en el canal hace años, de aquella persona que había hecho un estudio universitario con las blockchain y en el 2009 había comprado para hacer el estudio 27 euros en Bitcoin, que en aquel momento eran 5.000 Bitcoins. Y se le olvidó. Era para hacer un trabajo universitario de blockchain, de tecnología blockchain, de cifrado, de estas cosas. Y se le olvidó. Y cuando se acordó de ello en el 2013, valía 800 y pico mil euros, los 27 euros que había metido. Si se hubiera mantenido con ese dinero hasta ahora, con esos 5.000 bitcoins hasta ahora, pues fijaros qué cantidad de dinero sería. Y el chico ese vendió 4.000 de los 5.000 bitcoins que tenía en aquel momento para comprarse un piso en Oslo. Porque era noruego el chico. Fijaros, si hubiera aguantado, fue el 2013 cuando vendió en el 2013 a un precio ridículamente bajo comparado con ahora. La cuestión es que si alguien compra y se olvida, como pasó con esta persona, es lo mejor que te puede pasar. Porque en el largo plazo va a seguir subiendo. Fijaros, esa persona vendió en el 2013 pensando que había hecho el gran negocio, vendió 4.000 para comprarse un piso. Y dijo, ¡guau! ¡Qué suerte! Tenía ahí unos bitcoins que se me habían olvidado y ¡buah! Me he comprado un piso en Oslo y bueno, me quedo con 1.000 bitcoins más. Si se hubiera quedado con esos 5.000 bitcoins, ahora se podría comprar 40 pisos en Oslo, no uno. ¿Vale? Solo por paciencia, sin estrés, solo aguantar, esperar, esperar, esperar. Eso es intenso, eso no es intenso. Si es un dinero que tienes ahorrado, ¿qué prisa tienes? Lo que pasa es que la gente se quiere hacer millonaria desde la noche a la mañana, ya lo digo. Esta persona, por ejemplo, es así. Y otra de... No he leído todo el hilo, pero he visto una de las contestaciones y la contestación también nos dice mucho de lo que la gente hace. La contestación, una de las contestaciones es esta. Ninguna inversión ni activo vale más que el tiempo y la salud personal. Así que yo igual dije adiós. Y la verdad no pienso regresar, pues Bitcoin ya no está dando buenos rendimientos. El próximo ciclo no hará más de 300% y ya no vale la pena con esos rendimientos. Es mejor en negocios y ya. O sea, un 300% en un ciclo, que para esta persona supongo que será de 4 años, porque la gente parece que los ciclos los tiene ahí cronometrados con 4 años. 300% le parece poco. Estas personas nunca van a tener ningún éxito en las inversiones, nunca. Si 300% en 4 años te parece poco, o sea, imaginaros la mentalidad de esta gente. 300% es poco, ¿dónde vas a sacar eso? Estas personas se creen que lo de invertir en Bitcoin es ir al casino y decir, bueno, voy a apostar al 17 negro de la ruleta y multiplico por 100 lo que ponga ahí en la casillita del 17 negro. Esto es una inversión. Un 300% es una barbaridad, ya lo firmo yo ahora. Estos son una gran mayoría de los ejemplos de la gente que está en mercado de criptomonedas y en Bitcoin. Dice que ninguna inversión ni activo vale más que el tiempo y la salud. ¿Es cierto?
Pero si tú compras y holdeas, ¿qué salud y qué tiempo estás perdiendo? Ninguno. Compras, holdeas, te olvidas y esperas. Así que esta persona pues estaría ahí intentando eso, cronometrar el mercado, a ver si acertaba. Estos son los que están intentando ahí hacerse millonarios haciendo trading o yo qué sé. O apalancaos, porque si no, ¿qué estrés es comprar y mantener? Ningún estrés. Ni para tu salud, ni tu tiempo, ni nada. Y encima te dice, no quiero regresar porque los rendimientos van a ser solo del 300% en el siguiente ciclo. Ya no vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena? 300%, ¿estamos locos? Es mejor negocio si ya dice negocios. ¿Qué negocios? Si los negocios eso sí que te dan problemas de salud y de tiempo. Y encima luego tienes que, depende en qué país estés, te acribillan a impuestos. ¿Qué me estás contando? O sea, y esta es la mentalidad de la gente y por eso os lo quería mostrar para que veáis cómo está el asunto. Esta gente ha vendido. O sea, todos estos frustrados ya han vendido, el mercado está limpio. Los que piensan que el ciclo es de 4 años, la mayoría han vendido ya también. Porque si no, ¿a qué estás esperando ya? Si ya crees que ha sido el máximo, no vas a estar esperando a que caiga 40.000 para vender. Si estás convencido de que hay un ciclo de 4 años, ya han vendido. Y los movimientos que estamos viendo estos últimos días, por ejemplo ayer, antes de ayer, estos 2 días de caída fuerte que hubo aquí desde la zona de los 110.000 hacia la zona de los 99.000, son movimientos desesperados de los bajistas por intentar romper soportes. Movimientos desesperados de los bajistas por intentar romper soportes. Porque no pueden. Porque están desesperados por a ver si rompen un soporte y hacen que la confianza de los alcistas se quiebre, pero no pasa. Los alcistas siguen comprando. No, no les importa que los bajistas les ataquen, siguen comprando, 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 comprando. Y en algún momento se les acabará las ventas a los bajistas porque, ya veis, muchos ya no tienen Bitcoin. Estos han vendido. Los que acabamos de ver los mensajes, esa gente ha vendido ya. Por lo tanto, no hay muchos que puedan vender y puedan arrastrar el precio hacia abajo. Ya la mayoría han salido. Entonces, en cuanto terminen de salir todos, tendremos un repunte y el mercado otra vez estará bien. Pero de momento, pues estamos teniendo esas jornadas extrañas, como ayer, dándose la vuelta después de ir subiendo mucho a la mañana y sin que la bolsa estuviese cayendo apenas. Caía un poco el Nasdaq, pero el SP 500 repetía y el Dow Jones subía. Con lo cual, esa caída de ayer, como digo, yo creo que es un movimiento desesperado de los bajistas a ver si rompían para abajo los 100.000, pero no pueden. No pueden porque hay alguien que compra. Compra más fuerte que lo que ellos están vendiendo, a pesar de que, como digo, lo intentan, porque solo hay que ver las velas horarias, y esto es agresivo total. Estas 3 horas son ventas agresivas, ¿vale? Y tuvimos también ventas agresivas por aquí, muy fuertes. Sin embargo, no pueden tirar el mercado. Lo llevan hacia la zona de soporte, intentan romperlo, pero nada. El mercado rebota una y otra vez. Porque hay gente aquí comprando, 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 acumulando. Gente que sí les gusta la rentabilidad, no del 300%, ya solamente en 4 años si sacas un 100 o un 120, un 140, un 150 está bien. Pero la gente se quiere hacer millonarios ahí de la noche a la mañana y eso no funciona así. Eso solo pasa en casos concretos como esta persona que compró esos 27 euros y de repente se acuerda años después que lo tenía, o gente que de repente apuesta por una altcoin que sale nueva y de repente pues justo da el pelotazo, pero que es que de esas, por una que sale bien, hay 5.000 que salen mal y una persona le va bien, esa que acierta justo la altcoin que de las 5.000 sube y se hace millonario, y las otras todas pierden el dinero. Otro millón de personas o 3 millones de personas pierden todo su dinero y una persona lo gana. Eso es lotería, eso es casino. Pero inversión como es Bitcoin,
no es para hacerte millonario de la noche a la mañana. Es para, con el tiempo, conservar el poder adquisitivo de tu dinero e incluso aumentarlo. Normalmente aumentarlo, ¿vale? Pero es una cosa que no tiene ninguna... no debería afectar a tus emociones de decir, oh, es que lo estoy pasando mal porque... No, no debería. Si lo tienes claro, si entiendes lo que es, si sabes que son ahorros a largo plazo, que no lo vas a necesitar además en el corto plazo, sabes que va a ir subiendo con respecto al fiat porque el fiat va a seguir depreciándose con respecto a todo. No solo con respecto a los 21 millones de Bitcoin que existen y que son fijos. El fiat se deprecia contra cosas que tampoco son fijas ni siquiera. Contra productos alimenticios, contra pisos que tampoco son fijos, que se crean más pisos todos los años, que se construye. Y aún así se deprecia contra eso el fiat. Pues ¿cómo no se va a depreciar contra algo que es fijo? Si se deprecia contra cosas que hay infinito, como la comida, o pisos que se crean más, se deprecia contra todo cualquier activo, aunque esos activos no sean finitos. ¿Cómo no se va a depreciar con algo que es finito? Más rápido. No sé si al final la gente lo termina de pillar. O sea, si es capaz de depreciarse el dinero contra cosas que se pueden producir más, ¿cómo no va a depreciarse contra algo que es fijo? Más rápido todavía. ¿Vale? Así que bueno, espero que con eso haya quedado claro la mentalidad de esta gente y que esa es la mentalidad del mercado en general. O sea que a nosotros, aunque en nuestra cabeza no entre, porque en mi cabeza casi no entra esa forma de pensar, es que es totalmente absurda, entonces en mi cabeza no entra que haya gente tan así, pero es la realidad. O sea, muchas veces sobreestimamos a la media de la gente. Pensamos todos que somos más o menos inteligentes, pero hay una gran masa que no lo es. O sea, yo tiendo a pensar que la gente, pues, más o menos es razonable, inteligente, pero la realidad es que no es así. Si no, no viviríamos en la sociedad que vivimos, si la gente fuese medianamente razonable. La realidad es que la mayoría de la gente está muy por debajo del nivel razonable. La mayoría está en el nivel de estos comentarios que hemos visto aquí, que no llegan a un conocimiento o a un... no llegan a una inteligencia media, la mayoría. ¿Vale? Entonces estamos en esa situación, en manos de esas personas está el mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es justo ir en contra de ese sentimiento de esas personas. Siempre a la contra. Y siempre a la contra nos irá bien. ¿Vale? Si esas personas están saliéndose del mercado, es que hay que entrar en el mercado. Y hay que mantenerse en el mercado. Porque esas personas nunca van a estar en la dirección correcta del mercado. Ya vemos su mentalidad. Con esa mentalidad nunca vas a estar en la posición correcta del mercado. Siempre vas a estar en lo incorrecto. Y seguramente que cuando vuelva a subir el mercado, vuelvan a entrar, aunque dicen que no, y entrarán en el peor momento. Y será el momento en el que es mejor salir. Porque son así. ¿Vale? Bien, me he centrado hoy bastante en eso porque creo que es una cosa muy importante para entender la mentalidad del mercado, cómo funciona, por qué el mercado se comporta siempre en contra de estas personas. No es porque el mercado lo haga a propósito, sino porque es así. O sea, cuando las personas en general, los retail, piensan una cosa, estos son representantes de lo que piensan los retail, y justo el mercado hace lo contrario, porque es que es lo que buscan los grandes inversores, engañar a las personas que piensan así, a las personas que están basadas sus inversiones en sus emociones, porque ya hemos visto en los mensajes que nos hablan de emociones, de que lo están pasando mal, de que es un agobio, de que es... O sea, esos son emociones. Si vas al mercado con emociones, adiós, estás perdido. Tienes que tener una estrategia clara, entender lo que estás haciendo, entender el activo, y ahí las emociones juegan un papel pequeño. Como mucho te puede entrar aburrimiento, porque tú lo que quieres es que suba
más rápido tu inversión. Pero si sabes lo que estás haciendo, pues lo único que tienes que hacer es esperar con paciencia. Bien, vamos con el análisis. Bueno, lo que he dicho, las velas de ayer y antes de ayer parecen un ataque claro de los bajistas, intentando romper soportes, y se ve que no pueden. Necesitarían mucha ayuda por parte del resto de mercados que estuviesen cayendo para que se rompiesen los soportes. Estamos viendo que las bolsas no caen, que se mantienen ahí arriba y que cuando hay correcciones enseguida rebotan. Así que bueno, pues eso está impidiendo que puedan esos ataques llevarlos a buen puerto los bajistas, ¿no? Gráfico horario ya hemos visto, tenemos la línea bajista esta dibujada de las últimas horas, desde este máximo que hemos hecho en los 107.500 aproximadamente, y la línea de suelo, que es donde rebotó ayer. Teníamos los mínimos anteriores y ayer rebotó en esta zona justo. El rebote ha sido justo hasta la línea bajista, entonces hasta que no superemos esta línea bajista no iremos hacia niveles superiores. En el momento que superemos esta línea bajista, muy probablemente se irá hacia la zona de los 105.000 y si supera 105.000 se irá hacia 106.500. ¿Vale? Eso en el corto plazo. En el diario, pues lo dicho, lo que hemos dicho estos últimos días, voy a volver a repetir para el que no lo haya visto los vídeos. Tenemos aquí una zona importante el día 17, que son los 107.500, porque se cruzan dos líneas, la bajista principal y esta línea que era alcista en su momento y que ahora es resistencia. Y también tenemos fecha clave el 2 de diciembre. Entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre deberíamos romper la línea bajista en algún momento. Cuanto antes se rompa, más posibilidades de llegar más arriba. Cuanto más tarde se rompa, más posibilidades de que la subida no sea tan fuerte. Pero ese es el plazo de tiempo que tenemos para romper esa línea, porque si no lo rompe antes del 2 de diciembre, corremos peligro de perder esta línea azul, la alcista que viene esta azul, y nos iríamos entonces a la línea roja o a la línea azul inferior, que sería muy abajo. Estaríamos hablando de zona de 93.500, 93.000 si es la línea azul, o si es la línea roja 95.500. Eso pasaría si antes del 2 de diciembre no hemos roto la línea verde. Si rompemos la línea verde, este escenario por abajo de la línea azul no pasaría. ¿Vale? Así que días claves ahora, desde el 17 de diciembre hasta el 2, perdón, del 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre, días clave, que nos van a decir si el suelo ya ha sido aquí o si el suelo todavía va a ser más abajo, antes de romper la línea bajista. En el momento que la rompa, pues el escenario ya es otro, el mercado ya sale hacia arriba y tendremos que empezar a mirar objetivos por arriba. ¿Vale? Dominancia 59,72, bajando un poco estos días, o sea que algunas altcoins han repuntado. Vamos a ver cuáles son o qué es lo que están haciendo. Tenemos a AVE que está por encima de la línea bajista y está intentando subir. Ya veis, hoy sube un 3%, tiene resistencia en los 2160. Cardano sube un 3%, está por encima de la línea bajista, pero tiene que romper claramente los 565, porque si no rompe ese nivel a cierre, esto no va mucho más allá. La moneda de Bitget sube un 0,18%, ha roto la línea bajista, pero todavía no tiene una subida clara. BNB tampoco rompe, o sea, sube claramente y tiene que romper la zona de los 9.700 aproximadamente para continuar con el movimiento alcista anterior. Ethereum sube un 1,34%, está en la zona de resistencia. Si pasa esa zona de resistencia, el siguiente objetivo sería los 0,03525. Solana sube un 0,15%, pero esta está un poquito peor, ya veis, todavía no reacciona y en este caso está lejos de la resistencia, que son los 15.776 aproximadamente, muy lejos comparado con otras. Y por último, XRP, subiendo un 4%, es la que está haciendo bajar la dominancia, porque el resto ya hemos visto que no son subidas tampoco muy destacadas. Así que en este caso es XRP con esa subida del 4% la que está haciendo que baje un poco la dominancia de Bitcoin.
Se ha apoyado en el soporte de 2309 y está subiendo. Vuelven a, pues eso, intentar inflarla con los ETF, no sé qué. Aquí, yo no sé qué es qué poder de marketing tienen, pero es increíble cómo todos sus supuestos, toda su supuesta discurso, su supuesto, sí, todos sus supuestos objetivos que tenía XRP van desapareciendo uno tras otro y aún así todavía convencen a la gente para que siga comprando. Es increíble. O sea, yo alucino con lo de XRP, que la gente no espabile y se dé cuenta de que les están engañando. Y aún así, pues sigue subiendo, ya veis, ¿no? Ya digo, todo su discurso está prácticamente roto. O sea, todas las cosas que decían que iban a hacer, prácticamente se está viendo que ya no las van a hacer, que no puede ser, que se están utilizando otras cosas para medios de pago, que se están utilizando, que los bancos están utilizando otras redes. O sea, todo lo que decían era mentira. Y era evidente que era mentira. Y aún así, no sé cómo convencen a la gente para que sigan comprando y ellos vendiendo, claro. Es que es increíble. O sea, el dueño te está vendiendo las monedas, te las está empaquetando a precios que le da la gana a él y aún así se las sigues comprando. Es increíble. O sea, el tema del marketing de XRP será de estudio en el futuro porque es alucinante cómo pueden engañar a la gente durante tanto tiempo para venderles la moto, ¿eh? Bueno, y dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 103.139. Como digo, los bajistas lo están intentando muy fuerte, están siendo muy agresivos. Y eso también quiere decir que cuando salgamos al alza, los alcistas no van a tener piedad. O sea, van a empezar a romper stops como si no hubiese un mañana. Así que en el momento que rompamos la línea bajista, esta línea verde, muy probablemente nos iremos hacia la morada, pero prácticamente en vertical. O sea, habrá como 5 días seguidos de subidas, 4 o 5 días seguidos de subidas muy verticales y destruirán a todos los bajistas. Porque se están desgastando mucho intentando tirarlo y cuando no lo consigan y se vaya el mercado para arriba, va a ser una masacre. Va a ser una masacre. Luego volverá otra vez a corregir, porque las subidas verticales no llevan tampoco a ningún sitio, pero va a haber una masacre contra los bajistas, porque se están desgastando mucho y luego no van a poder defenderse cuando el mercado se vaya para arriba. Y les van a masacrar. Pero bueno, todavía, como digo, tenemos que esperar. De aquí al 2 de diciembre queda mucho tiempo todavía. Intentaremos hacerlo lo más entretenido posible en los próximos días. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis